El operador spread nos permite extender los valores de un array en un nuevo array. Supongamos, por ejemplo, el siguiente array, ¿vale? Tres elementos, tres strings. Bueno, pues yo podría hacerme una copia, entre comillas, vamos a explicar ahora por qué no es exactamente una copia, del siguiente modo. Utilizo el operador spread, que son los tres puntos, original. Esto lo que me va a hacer es extender cada uno de los elementos, estos tres elementos del array original, en un nuevo array que me acabo de crear llamado copy. Podemos comprobarlo si queremos. Vamos a hacer un console log de copy y vemos que efectivamente pues contiene esos tres elementos. Como digo, no es una copia como tal, no entended que este objeto copy, este array es idéntico, es el mismo que original. Lo que sí es igual es su contenido, pero si nosotros hacemos un console log log de original igual a copy, veremos que efectivamente el resultado es falso. ¿Por qué? Pues porque aquí he abierto y cerrado corchete, he creado un array nuevo, por lo tanto es una referencia nueva en memoria. Lo que sí es cierto es que su contenido es el mismo. Mucho cuidado que si yo utilizo elementos de mi array que no sean primitivos, como en este caso que son strings, sino elementos complejos, como por ejemplo estos objetos, cuando yo haga esta copia, lo que estoy en realidad copiando es la referencia de dichos objetos. Por lo tanto, tanto el array original como copy tendrán referencias hacia los mismos objetos, ¿vale? Podemos hacer esto, vamos a hacer una comprobación aquí, vamos a acceder a original de 0 y también a copy de 0, ¿vale? Aquí vemos que efectivamente, bueno, al menos el contenido que se nos muestra es el mismo. ¿Cómo podemos asegurarnos que es el mismo objeto? Pues sencillo, podemos decir original, un segundito, original de 0 es igual a copy de 0 y vemos que efectivamente nos da true. Esto tendría una implicación importante y es que si yo hago una modificación, por ejemplo, a través de la copia, accedo a copy de 0, vamos a modificar este objeto y, por ejemplo, le vamos a meter una propiedad age igual a 23, por ejemplo. ¿Qué significaría esto? Pues que original de 0 también ha sido modificado, ¿de acuerdo? Porque, como digo, es una referencia que apunta al mismo objeto. Veis que aquí también aparece nuestro age igual a 23. Tenemos una buena noticia y es que a partir del 2018, a partir de la release ES9 de Macris, podemos hacer el operador spread también en objetos. Es decir, supongamos este objeto original, pues yo puedo hacer, como habíamos hecho antes con los arrays, un copy, vamos a llamarlo así, pero aquí aplican las mismas reglas que hemos visto antes. Original, hago el spread de original. Esto significa que todas las propiedades que tiene original me las va a extender a mi nuevo objeto copy, pero recordad que este es un objeto nuevo, ¿vale? Son objetos diferentes, tienen referencias distintas. Lo que pasa es que sus propiedades pues sí que se han en este caso copiado, porque son, como veis, string, ¿vale? Por lo tanto son primitivas, así que se hace un clon. Ahora vamos a hacer la comprobación console log de copy, para que veáis que efectivamente es igual que original, ¿vale? El mismo contenido. Una utilidad interesante del operador spread se va a dar en los argumentos de una función. Fijaos en esta función, me crea una función muy sencillita que admite tres argumentos a veces y los muestra por consola. Por otro lado tenemos un array de valores, el que sea. Aquí hemos puesto tres strings, 1, 2 y 3. ¿Qué podríamos hacer si yo lo que quiero es llamar a f pasándole 1 como argumento a, 2 como b y 3 como c? Bueno, pues la manera más sencilla, mentira, no hace falta que ponga el console log, la manera más sencilla sería f de, y ahora en lugar de tener que hacer values de 0, values de 1, values de 2, que esto sería válido, lo más útil es utilizar el operador spread, es decir, extender los valores y decir values, y automáticamente, fijaos que el resultado es el mismo, él me va a dar o me va a hacer la extensión de esos ítems, de esos elementos de mi array en cada uno de los argumentos de entrada de la función. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para explicar el operador REST. Vamos a olvidarnos de esta parte y aquí hemos puesto tres elementos, tres argumentos de entrada, pero supongamos que queremos 4 o 5 o 6 o 100 o 1000 o 1.000.000. No sabemos cuántos argumentos pueden venirnos. Para eso es útil el operador REST. El operador REST lo que hace es que agrupa todos los argumentos de la función en un array.
cualesquiera que tú le pases. Por lo tanto, en lugar de indicarle explícitamente A, B o C, podríamos decir, voy a utilizar el operador REST, que, ojo, se nota de la misma manera que spread, es decir, tiene el mismo símbolo, los tres puntitos, y voy a poner aquí, por ejemplo, arg, de argument. Esto lo que me va a hacer, como digo, es todos los argumentos, cuando tú utilices y llames esta función, de entrada me los va a agrupar en un array que se llama arg. Y ahora con ese array, por ejemplo aquí, si lo queremos mostrar, podríamos hacer lo mismo, hacer un spread, que este sería el operador opuesto, es decir, extenderlos en el log y soltarlos ahí, ¿vale? De esta manera, por ejemplo, podríamos llamar con hola y adiós, por poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Podríamos añadirle otro más si quisiéramos. Y va a funcionar, es decir, no tenemos que modificar la declaración de nuestra función, puesto que estamos capturando todos esos argumentos y agrupándolos en un array. Y ya dentro, en la implementación de la función, lo utilizamos como queramos. Por último, vamos a ver un ejemplo de aplicar destructuring y REST al mismo tiempo, ¿vale? Es una aplicación bastante potente que se suele utilizar en algunos escenarios y es muy útil. Supongamos este objetito, ¿vale? Sencillo, 3 propiedades, y ahora me voy a construir una función const exclude country, es decir, lo que voy a utilizar es tanto destructuring como el operador REST para generar un nuevo objeto igual que original, pero en el que hemos quitado una de sus propiedades, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hacíamos destructuring aquí, en los argumentos de entrada. Capturo country, pero fijaos, lo capturo simplemente la propiedad country para eliminarla, porque no la voy a utilizar después en la implementación. Y ahora lo que digo es, con el operador REST, el resto de propiedades. Bueno, pues lo que voy a devolver es precisamente others. Esto lo que me ha hecho es crearme un nuevo objeto y me ha capturado todas esas propiedades, ¿vale? De las que quedaban pendientes de este destructuring. Country ya no, sino el resto. ¿De acuerdo? Pues si queréis podemos hacer la comprobación console log de exclude country de original. Y fijaos que efectivamente me devuelve un objeto que tiene solamente name y surname. Country ha desaparecido.